Ajá, como prometí ayer, hoy va a ser el video sobre situación Brasil versus Argentina y todo lo que tenga que ver con Anvisa y, y bueno, o sea, la situación que pasó ayer en lo que tuvo que haber sido el clásico sudamericano, uno de los clásicos más importantes, por no decir el más importante de Sudamérica y uno de los más importantes mundialmente. Cómo fue que eso pasó de un partido a peos legales, a problemas de seguridad e incluso tener que suspender el partido porque se metieron personas al campo a tratar de evitar lo más posible que ese partido no se llevara a cabo. Bueno, realmente todo comienza cuando 2 horas antes del partido salen informaciones de periodistas argentinos y periodistas brasileños diciendo que Anvisa, que es el Instituto Nacional de Salud de Brasil, es decir, todo lo que tiene que ver, todo lo que controla la salubridad del territorio brasileño, periodistas brasileños y argentinos sacan información, sacan noticias diciendo que supuestamente Anvisa está tratando de deportar a 4 jugadores argentinos, de los cuales de esos 4, 3 son titulares, como lo son Emiliano Martínez, Lo Celso, este, el Cuti Romero y Buendía. Ok. O sea, todo esto llega gracias a que Brasil tiene cierto control, bueno, la Anvisa tiene cierto control sobre las personas que entran al territorio brasileño, diciendo que ciertas personas que vengan de ciertos países, ok, no van a tener que hacer cierta cuarentena de aproximadamente 10 días por seguridad nacional, ok. Entonces, porque justamente fue con estos 4 jugadores, porque estos 4 jugadores venían de Gran Bretaña, que según Brasil es uno de los países con mayor riesgo en tema de coronavirus. ¿Qué es lo que pasa? Que claramente los jugadores se negaron, o bueno, ya vamos a... Esto fue la información que salió 2 horas antes del partido, no me voy a adelantar. Después de eso, según se resolvió, no había ningún problema. Comienza el partido y realmente estaba siendo un partido muy parecido a lo que fue el partido de la final de la Copa América, en el cual, ya disculpen que me estaba sentando, en el cual eh, el partido estaba siendo sumamente interrumpido por faltas y claramente había a ese pique normal que hay entre jugadores entre los mismos equipos por, por esa final de la Copa América que hubo hace aproximadamente 2 meses. Entonces estaba ese pique normal, estaba esas faltas, tratando de jugar, un partido muy interrumpido. Y cuando hay una falta del Cuti Romero a ver si qué jugador de... No me acuerdo qué jugador brasileño fue, pero me acuerdo que fue una falta dura en la cual se está pensando que no le sacaron amarilla y era para amarilla, todos lo estaban diciendo. De repente entran unas 5, 6 personas. O sea, cuando están con esa discusión se ven 5 o 6 personas en el borde del campo tratando de entrar y se ve que esas 5 o 6 personas entran al campo de juego por donde está el cuarto árbitro y van hacia donde están los jugadores y de repente los jugadores se están totalmente confundidos porque dicen que quiénes son estas personas. Hubo uno que hasta agarró a Otamendi y realmente eso fue como una especie de grupo de personas todos amuñuñados en lo cual nadie sabía qué estaba pasando, los locutores están totalmente confundidos y ya después de que se llevaba un rato fue que nos enteramos que esas personas que entraron al campo
eran los funcionarios de Anvisa que estaban tratando de sacar al Cuti Romero, a Emiliano Martínez, a Buendía y a Lo Celso. Claramente no, o sea, todo eso fue una discusión, la selección brasileña discutiendo con los funcionarios de Anvisa, la selección argentina igual, y esto fue algo que se dijo hace 2 horas, 2 horas antes del partido, y que se me olvidó decirlo, que fue que decía que si los funcionarios de Anvisa no dejaban que los jugadores que estaban buscando jugaran el partido, de los cuales 3 de ellos son titulares, o sea, totalmente normal, que la selección argentina se iba a ir del campo para no jugar el partido, ya que lo consideraban como una falta de respeto, ya que ellos hicieron todos sus trámites normales. Y así fue. Llegó la gente a Visa, evitó totalmente que el partido se jugara y trataban de deportar en lo más posible a esos jugadores. Y no pasaron ni 5 minutos de esa situación cuando ya la selección argentina se estaba yendo a los vestuarios. Claramente la selección brasileña molesta con los funcionarios de Anvisa, el mismo Tite estaba súper molesto por lo que pasó, recriminándole a los funcionarios de Anvisa, y aquí es donde empieza la información. ¿Qué es lo que pasa? Hay mucha información, muchas noticias, una se contradice a la otra, y hay otras que realmente tienen mucho sentido y otras que no tienen tanto sentido. ¿Qué es lo que pasa? Por lo menos un periodista brasileño dijo que esos jugadores mintieron en su documento de entrada, cuando entraron a Brasil, valga la redundancia, diciendo que venían de Caracas y que habían pasado 10 días en Caracas cumpliendo la cuarentena de Gran Bretaña. ¿Qué es lo que pasa? ¿Realmente es necesario que esos jugadores ya hagan la cuarentena cuando realmente sí vienen de Caracas? O sea, aunque no hayan hecho los 10 días de cuarentena, ellos realmente vienen de Caracas y ya no vienen de Gran Bretaña, y esos jugadores se hacen pruebas anti-COVID literalmente mañana, tarde y noche, además de no vuelan en aviones con 400 personas, sino que viajen en sus jets privados o incluso en aviones con su misma burbuja de compañeros y entrenadores. Entonces, ¿realmente es necesario que los jugadores de fútbol hagan este tipo de cuarentenas? Al menos claramente que se dé positivo en el coronavirus, ya que lo veo innecesario. No es por defender a los jugadores, pero son personas que ya tienen ese privilegio de tener la vacuna y de hacerse pruebas anti-COVID prácticamente todos los días, incluso hasta 2 veces al día. Entonces, ¿realmente es necesario que se esté haciendo esto y que tengan que hacer esa cuarentena? A mí, en lo personal, no me parece necesario, pero ya queda en cuestión de cada quien, y claramente no quiero ser abogado de los jugadores al mentir en un documento de entrada a un país, pero también que tenemos que echarle cierta culpa a los policías de migración de Brasil. O sea, el mío, primero sabes quiénes son, sabes dónde estuvieron. O sea, dudo mucho, literalmente las personas de Brasil comen, respiran y toman fútbol. Entonces, no me puedes caer a coba de decir de que no sabes quiénes son, no sabes qué personas son. Es mentira. Tú sabías que ellos estaban aquí, que ellos estaban en Caracas. Tú sabías que ellos jugaron allá y que venían para acá. Tú tienes el pasaporte en tu mano y ves donde dice que qué fecha salieron de Gran Bretaña. Realmente, y lo peor no es eso, no es que los jugadores hayan llegado ese mismo día del partido. Ellos ya tienen 3 días que llegaron a Brasil. Entonces, ¿por qué esperar al día del partido? ¿Por qué esperar a que el partido ya tenga 5 minutos de haber comenzado para estar con esa paja? ¿Por qué? Después salió información diciendo que los funcionarios brasileños que llevan de esas 72 horas llevan esas 72 horas tratando de hablar con la AFA, y que fueron hasta el hotel y todo para poder hablar y que se llevaran a los jugadores.
¿Qué es lo que pasa? Toda esta información quedó como, no voy a decir desmentida, pero sí voy a decir que toda esta información no tuvo sentido cuando salió otra noticia del mismo medio, de los mismos medios brasileños, diciendo, no me acuerdo si fueron brasileños o argentinos, la cuestión es que diciendo que ellos cuadraron junto con los de Anvisa que después del partido los jugadores se iban a ir directamente al aeropuerto, o sea, no se iban a quedar una noche más en Brasil. Literalmente, el partido terminaba a las 5 de la tarde y a las 5:30, 6 ya estaban en el aeropuerto. Entonces, ¿por qué estaban los funcionarios de Anvisa y entraron al campo de juego para llevarse a los jugadores para deportarlos? Después salió otra noticia diciendo en la cual decía que los funcionarios de Conmebol junto con los funcionarios de todas las federaciones y avalado por la FIFA llegaron a un acuerdo diciendo que los jugadores y cuerpo técnico, cuando llegaran a un país, iban a pasar una burbuja, o sea, iban a estar todas las personas juntas por 72 horas y no podían relacionarse con nadie más. Es decir, una burbuja de personas, ¿ok? En la cual no se van a relacionar con nadie más, sino con ellos mismos. Ya que pasar esas 72 horas, que es aproximadamente lo que tarda el coronavirus en darse a conocer, en presentar síntomas, disculpen, ya después de eso podían ir a jugar el partido normalmente, se relacionaban con las otras personas y todas las federaciones estuvieron de acuerdo. Entonces, si realmente todo fue así y hay gente que decía, no, pero es que la FIFA, la Conmebol y el fútbol no puede estar por encima de las leyes de ningún país. Mi pana, vamos a hablar claro, yo esto con 16 años lo sé. A pesar de que una federación de fútbol, excepto aquí en Venezuela, porque vivo en Venezuela, gracias Maduro, aunque las federaciones de fútbol sean independientes del gobierno nacional de un país, ellos se rigen por un ministerio de educación, por un ministerio de deporte del país, ¿ok? O sea, ellos no pueden hacer nada sin aprobación de un ministerio que es un rango por encima de ellos, ¿ok? Es, llamado ministerio, realmente aquí en Venezuela se llama ministerio, pero no sé cómo se llamaría en otros países. La cuestión es que ellos se rigen por un ente mayor del deporte del país, ¿ok? Y este ente mayor de deporte tiene que saber lo que está haciendo esta federación y comunicárselo al gobierno nacional de Brasil, así comunicándoselo a todos los ministerios, sobre todo al de salud, para que esté claro de que se va a hacer tal y tales cosas cuando haya ciertas situaciones. Esto es así, porque en un país no se rige de esa manera. Entonces, si ya la Anvisa sabía por esa misma razón de que llegaron a un acuerdo todas las federaciones, la federación se lo dijo al Ministerio de Deporte y el Ministerio de Deporte se lo dijo al gobierno y el gobierno se lo comunicó a todos los ministerios, incluido al de salubridad, a Anvisa, ¿cuál era la necesidad de hacer todo esto? No estás sobrepasando las leyes del país, estás de acuerdo con un acuerdo, valga la redundancia, en el cual se exceptúa a varios jugadores, se exceptúa a los jugadores de pasar por este proceso. Además de eso, también supuestamente la misma Anvisa y la misma Federación de Fútbol de Brasil ya habían hablado con Anvisa para hacer excepciones no solo con los jugadores argentinos, sino también con los jugadores brasileños. ¿Qué es lo que pasa? Que también otros dicen, no, es que Brasil sí cumplió la ley y los jugadores brasileños no fueron para los jugadores que están en la Premier brasileños no fueron para los partidos con la selección. Realmente los jugadores brasileños que están en Brasil no fueron con la selección no por culpa de Brasil, sino por culpa de los clubes de Inglaterra. O sea, porque los jugadores cuando llegaran a Gran Bretaña de Brasil, iban a tener que hacer cierta cuarentena en la cual los clubes y la misma liga no quería que hicieran, entonces se quedaron allá. Entonces, ¿qué necesidad? Porque además de eso también salió la noticia diciendo de que la misma Anvisa
ya tenían esta ley cuando estaba la Copa América. Cuando se jugó la Copa América hace menos de 2 meses, que vinieron jugadores de la Premier, de China, de España, de Francia, de Italia, de Estados Unidos. Entonces, ¿por qué con unos sí, por qué con otros no? ¿Por qué con una situación sí, por qué en una situación no? Cuando es exactamente la misma. Y aquí dejando de noticias. Bueno, realmente no es necesario nada de esto. Y bueno, realmente fue un papelón, fue un bochorno mundial. O sea, literalmente Brasil jodió a Brasil porque supuestamente, según informaciones que salieron 2 horas antes y durante cuando estaban pasando cuando estaba pasando esa situación, que la día con las camionetas que pasan así con el motor sin silenciador, ¿verdad? Ok. No sé por qué lo dije, pero ok. Ajá. Entonces, realmente fue un bochorno, un papelón mundial, fue algo horrible, fue algo que no se debe de repetir, ya que deja mal no solo al fútbol sudamericano, sino también al fútbol en general, ya que pareciera como si estuvieran simplemente, ¿cuál es la palabra? Es como si no les pusieran importancia o simplemente le restaran importancia a acuerdos en los cuales ya se comunican al mismo gobierno del país. No hay necesidad de hacer esto, no hay necesidad de quedar en el ridículo, que Brasil quede en el ridículo por esto mismo. Y bueno, como iba diciendo, que hace 2 horas, que 2 horas antes del partido y en la misma situación del partido cuando estaba transcurriendo, salieron informaciones diciendo que en caso de que el partido se suspendiera, como no había espacio para nada más, el partido se iba a tener que cancelar. Entonces, ¿qué pasa si el partido que se cancela? Que los puntos se le van a tener que dar a alguien más. ¿Y qué pasa con esos puntos? ¿A quién se le van a dar? No puede ser empate. Entonces se estaba hablando que los 3 puntos se le iban a dar a Argentina, ya que Brasil, la CBF, tuvo que haber como que arreglado todo esto con todo lo que fue el gobierno del país para ejercer de manera correcta su localía. Como no fue así, como no ejerció correctamente su localía, prácticamente se le da como forfait y gana los 3 puntos a Argentina. ¿De verdad Brasil quería que perdieran su primer partido de local desde que se juegan las eliminatorias por problemas legales y por una situación que realmente era muy fácil de arreglar? O sea, es increíble, es increíble. Pero es eso, o sea, al final Brasil se va a joder a sí misma. Al final Brasil va a ver esto dentro de, no sé, ¿qué te digo? 5 años y van a decir, venga, qué estúpidos fuimos. Y sí, porque van a tener su primera derrota como local por problemas legales y por malentendidos. Bueno, también otra situación se decía que era que el partido se juega también se decía que la manera de que se juegue este partido es en un territorio neutral, ya que esto mismo pasó con los Juegos de Colombia, cuando Colombia estaba con sus problemas políticos y sociales hace unos meses. Se decía que se iba a jugar en Paraguay y todo, pero realmente es algo que no se ve tan fiable, ya que, como ya dije, no hay mucho espacio para jugar ese tipo de partidos. Ya la pandemia retrasó muchísimo todo, ya que un partido se tenga que jugar en otros, ya no sé, es muy difícil de que ocurra. Y realmente lo que es más probable, dicen que lo que es más probable es que le den los 3 puntos a Argentina porque Brasil no pudo ejercer bien su localía. Y bueno, realmente ¿en qué conclusión podemos quedar? Que realmente tienen culpa los dos. En cierta parte tienen culpa los dos. En caso de que Argentina, los jugadores argentinos, hayan dado cierta información falsa, ok, sí se le puede dar culpa en caso de que eso sea real. Si no, Argentina realmente no tiene ninguna culpa, ya que eso fue todo tema Brasil. Pero bueno, realmente es todo lo que tengo que decir, porque
fue lo que más describe esta situación es bochorno mundial, porque no hay ninguna palabra más para describirlo. Y bueno, o sea, es todo lo que tengo que decir, porque es increíble que haya pasado esto en 2021, cuando todo se puede comunicar de una mejor manera. Bueno, incluso cuando estaban tratando de sacar a los jugadores, entraron policías con armas. O sea, ¿de verdad crees que los jugadores van a hacer algo? O sea, ¿qué te pueden dar? Un balonazo máximo. O bueno, sí, o sea, con los tacos. Pero ¿realmente crees que los jugadores se van a poner en ese tema? Simplemente se van como hicieron y ya. Fue realmente algo increíble. Tite estaba molesto. Scaloni estaba molesto. Messi y Neymar estaban molestos. Todos estaban molestos. Realmente eran las dos selecciones contra Anvisa. Realmente esa fue la situación, porque fue increíble, pero bueno, ojalá este tipo de situaciones ya no vuelvan a ocurrir porque manchan manchan el fútbol sudamericano, que se supone que somos uno de los mejores fútboles del mundo, no tenemos que jodernos a nosotros mismos. Y bueno, diría que eso es todo. Muchas gracias por escucharme y disculpen por los sonidos que hay de las calles, que tuve que grabarlo ahorita a las 2:30 de la tarde y están pasando los carros y la broma. Y bueno, cada pausita, cada que escuchar como una pausita ahí, fue por eso mismo, por la cuestión del, de los carros que están pasando. Gracias.